tema que nos quedamos el viernes pasado, en que nos quedamos, de qué estábamos platicando, qué estábamos estudiando. Gloria. Pues hermano, pues hablaste que por qué morimos. Ajá, fue el tema. Ajá. Y por el último pasaje pues fue Juan 10:7-10, en donde dices que no nos limitemos a las cosas que querramos hacer. Que nuestro Señor Jesucristo no nos manda a que nos limitemos, a que cumplamos, hacer las cosas que querramos hacer y decidir por sí mismo. Sí, porque los últimos que leímos fue Deuteronomio 25:4, Primera de Corintios 9:3 al 11. Y bueno, ahí en Corintios estábamos haciendo la aclaración de que podemos hacer indistintamente todas las cosas, limitarnos a hacer las cosas, no ponerle voz al toro que trilla, dice el texto. Y llegamos al tema de que no nos limitemos. Pero bueno, entonces nos estamos incitando a pecar o a vivir ilícitamente, que esa es la siguiente pregunta. ¿Nos está incitando a vivir ilícitamente, Gloria? Se cortó el audio, creo. Bueno, la pregunta es vivir ilícitamente. Hay que entender qué es lo lícito, qué es lo ilícito. Pero no debemos confundir el vivir y hacer las cosas y disfrutar de las cosas que haces y construir cosas a vivir ilícitamente. Y llegamos al tema de que, bueno, si ustedes se habían puesto a analizar y pensar por qué tenemos sentidos. A ver, Ruth, ¿te habías puesto a analizar por qué tenemos sentidos? Son muy necesarios para todo, para tocar, para sentir, para oler. No, nunca me había preguntado por qué. Pues es que Dios nos hizo perfectos. Bueno, Dios hace muchas cosas perfectas y dentro de las cosas perfectas están las plantas y las flores En y no, todo. y no tienen boca y oídos y son perfectos. Pregunta, y a ver si te pregunta específicamente. ¿Te está latiendo tu corazón? Sí. ¿Funciona tu cerebro? ¿Sí? Si no escuchas, si no ves, si no sientes, si no gustas, ¿estarías con vida? Pues no, yo creo que no, estaría ya muerta, ya descansando. Pero te late el corazón. Ahí está el meollo del asunto. Y funciona tu cerebro. Es la importancia de los sentidos. O sea, los sentidos que tenemos es lo que nos vincula con nuestro entorno. Nuestro cerebro procesa toda esa información. ¿Sí? Por eso, cuando nosotros desperdiciamos nuestra existencia en enojos, rencores y todos los sentimientos negativos, cuando te dejas atacar, cuando te dejas maltratar, cuando te dejas maltratar por gente negativa, nociva, estamos desperdiciando nuestro tiempo y nuestra existencia.
Ahora bien, debemos entender que nuestro cerebro tiene la capacidad de diversas funciones, pero es en la frecuencia específica y en las capacidades que funciona nuestro cerebro. Creo que en otras ocasiones ya hemos mencionado que nosotros no podemos ver un infrarrojo o un ultravioleta, ¿no? O distintas frecuencias de sonidos, porque esas son las capacidades que funcionan nuestro cerebro, nuestros sentidos. Entonces, el último pasaje que vimos es cuando Cristo nos dice que vivamos en abundancia y fue en Juan 10, del 7 al 10. Él quiere que vivamos y vivamos ¿qué? En abundancia. Léanlo otra vez para que lo chequemos. Juan 10, del 7 al 10. Ok, ¿quién lo tiene? Y de ahí hay que entender, ¿vivir en abundancia es lo mismo que vivir en excesos? ¿Vivir en abundancia es lo mismo que desperdiciar? Acuérdense que el pueblo hebreo se le dijo cuando estaban cruzando el desierto que tomaran del maná del cielo, pero que solamente recogieran lo justo que iban a consumir, no más, para no desperdiciar. ¿Qué sucedía cuando pretendían almacenar? Se podría, la gusanaba. Ahora bien, hoy en día eso es equivocado. Cuando te compras un montón de cosas y empiezas a almacenar y tienes y apilas y compras cantidad de comida y llenas el refrigerador y no te la acabas, ¿qué sucede con todo eso? Se echa a perder, se pudre. Se ha hecho a perder. Tienes 3 bicicletas y nada más te gusta una para usar. Tienes 50 pantalones, nada más usas 2. ¿Qué pasa con lo demás? Ahí se va Ahí está quedando. nuevecito, no se usan porque estás usando 2 nada más. Y con el tiempo, pues, Ahí se quedan. pues sí. Ahora sí que te mueres y ahí se quedan las cosas, se desperdiciaron. Pudiendo ser que esos recursos los use alguien más. Y entonces no debemos confundir el vivir en abundancia con vivir en excesos. Primera de Corintios 6, del 9 al 10 y el 12. Y también hay que entender que aunque Cristo nos dice que no, vino para que vivamos y que vivamos en abundancia, también hay que entender que no significa que no existan las tribulaciones, no confundir. Primera de Pedro 5, del 1 al 11. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Pedro, Pedro. Primera de Pedro 5, del 1 al 11. Quiero aconsejar ahora a los ancianos de la congregación de ustedes, yo que soy anciano como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo, y que también voy a tener parte en la gloria que ha de manifestarse. Ay, cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo. Háganlo de buena voluntad, como Dios quiere, y no forzadamente ni por ambición de dinero, sino de buena gana. Compórtense no como si ustedes fueran los dueños de los que están a su cuidado, sino procurando ser un ejemplo para ellos. Así, cuando aparezca el pastor principal, ustedes recibirán la corona de la gloria, una corona que jamás se marchitará. De la misma manera, ustedes los jóvenes
sométanse a la autoridad de los ancianos. Todos deben someterse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero ayuda con su bondad a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los enaltezca a su debido tiempo. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. A Él sea el poder para siempre. Amén. Que Dios te bendiga. Bueno, entonces, desde el 6, humíllense, por lo tanto, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los ensalce al tiempo debido, a la vez que echan sobre Él toda inquietud, porque Él se interesa por ustedes. Mantengan su juicio, sean vigilantes. Su adversario, el diablo, anda en derredor como león rugiente, procurando devorar a alguien. Pero pónganse en contra de él, sólidos en la fe, sabiendo que las mismas cosas en cuanto a sufrimiento van realizándose en toda la asociación de esos hermanos en el mundo. Pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda bondad inmerecida, que los llamó a su gloria eterna en unión con Cristo, terminará. Entonces, el hecho de vivir en abundancia no significa que no vivamos en tribulaciones. Y es siempre muy importante una actitud humilde, que es la humildad. El mayor acto de humildad que podemos hacer los seres humanos es reconocer nuestros errores, definitivamente. ¿Sí? Y todo eso es enfocado hacia uno mismo, no el que tú obligues a alguien que se te humille y se te ponga de rodillas, eso jamás. El mayor acto de humildad es el que tú reconozcas tus errores, trabajes en ello, ¿sí? Y lo corrijas. Ahora bien, vámonos a Génesis, en Génesis 6 del 1 al 3, y veamos que en Génesis se establece un límite de tiempo de edad muy cortito, no tan largo como Matusalén, pero en Salmos se especifica más el tiempo de 70 a 80 años como máximo. Vamos a ver Génesis 6 del 1 al 3. Leo. Por favor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Es el límite máximo. Pero el promedio de edad, ¿cuál es? Salmos 90-10. Leo. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Así es. Y se observan en Génesis, nos deja muy en claro Dios que Él no va a contender. El límite de edad es 120 años, no va a ser más, porque a fin de cuentas, ¿qué somos? Carne.
Somos seres orgánicos. Se nos estableció un límite de tiempo máximo, en el mejor de los casos, bien cuidado, ¿sí? En un ambiente sano, 120 años. Pero en Salmos ya se nos especifica que 70, 80 años de edad. Entonces, ¿qué es de nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra existencia? ¿Sí? ¿Cómo nos vamos en la vida? Nos la llevamos con afán tras afán, tras afán, tras afanes. ¿Sí? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Bueno, entonces, ¿es malo tener ambición de algo? No. ¿Es malo hacerse proyectos de vida? No. ¿Es malo disfrutar tu juventud en verte bello, arreglarte y resaltar tu belleza que tienes de juventud? Tampoco. ¿Sí? Hay que disfrutar cada etapa que tenemos. El gran problema son los errores que cometemos y nos negamos a corregirlos. ¿Qué errores? Cada uno de nosotros nos debemos dar cuenta de esos errores. ¿Qué errores? Los que tú estás percibiendo que te están limitando a hacer las cosas que tú quieres conseguir. Oye, pero nos vamos a morir. Sí, debes estar consciente que vamos a morir algún día. Pero eso, que no sea la limitante para hacer. Al contrario, que sea el motor que te motiva a haber realizado mientras estás con vida. No dice el texto que en la tumba no podemos alabar y glorificar a Dios. Entonces, ¿cómo alabamos y glorificamos a Dios? Si limitamos nuestros sentidos, si limitamos nuestras potencialidades, si limitamos nuestras capacidades, si nos la pasamos viendo la vida del de enfrente y no aprovechamos el tiempo de nuestra propia existencia. No lo repite de seguido el Señor Jesucristo. Ves la viga de tu vecino, ves la paja de tu vecino, pero no ves la viga que tienes en tu ojo. Y te la pasas perdiendo el tiempo viendo qué hace tu vecino. Tienes 70, 80 años. ¿Y quién le puede agregar a su vida un día más de existencia? Y cuando veas ya no hiciste nada, llegaste, sí. Y ahí te Sí. quedaste. Entonces, tenemos que disfrutar nuestra vida. ¿Sí? Vean el análisis que hace Job 14, del 1 al 14, una sola Biblia para que nos dé tiempo de leerlo. ¿14 qué, hermano? Job 14, del 1 al 14. El hombre nació de mujer, corto de días y hastio de sinsabores. Sales como una flor y cortado y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abre tus ojos y me traes al juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus seres están cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz, su tronco fuera muerto en el polvo. Al percibir el agua reverdecerá y ahora copa como planta nueva. Mas el hombre morirá
y será cortado. Perecerá el hombre, y dónde estará él, como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca. Así es el hombre, yace y no vuelve a lavarse hasta que no haya cielo, no despertará ni se levantarán de su sueño. ¿Se equivocan esas palabras? ¿No? Mateo 6, 25 al 34. Una sola Biblia. ¿Mateo cuál? Mateo 6, 25 al 34. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que debéis de comer o qué hacer de beber, sino vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por el vestido, porque os afanéis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, mañana y se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeréis o qué beberéis o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Así es, creo que dice. Entonces, lo que trabajamos día a día, ¿por qué no nos alcanza? Porque lo desperdiciamos en vanidades, no en cosas necesarias. Entonces, ¿qué significa esto? Podemos entender lo que debemos aprender a vivir de manera suelta, aprender a soltar, no aferrarnos a las cosas, no aferrarnos a lo material. Hay que soltar. Y cuando aprendes a soltar, las pérdidas no son dolorosas. Te robaron tu coche, perdiste dinero, te asaltaron. ¿Por qué te duele tanto cuando te pasa eso? Sí, es el producto de tu trabajo, pero te duele más porque lo consideras muy tuyo. Pregunta, los seres humanos, mientras transitamos en esta tierra, en ese tránsito terrenal, ¿qué es realmente tuyo? Nada. Lamentablemente nada. Nada es tuyo. Nada más tiene un valor de uso mientras transitamos por aquí. Y nada más. Porque tu casa, que es donde vives ahorita, la que tardaste 30 años en pagar, cuando tú fallezcas, si la conserva algún heredero tuyo, la habitará. Pero también cuando él fallezca, indudablemente, en una segunda, tercera generación, ¿a quién le va a pertenecer esa propiedad? Tuya no es. Tú ya llevas 3 generaciones que dejaste de existir. Entonces,
tenemos que aprender a soltar. Sé que no es fácil, es un proceso, ¿sí? Pero cuando aprendes a soltar, cuando hay pérdidas, no te afectan tanto. Ahora bien, regresando a la pregunta inicial, ¿por qué morimos? ¿Por qué hemos pecado? ¿Qué pecados han cometido los animales que también mueren? ¿O cuáles son esos pecados? No, es que es nuestro tiempo. Tenemos un día de nacer y un día de morir. Y ante eso no podemos hacer nada. Entonces, repito, morimos porque somos seres orgánicos. Lo leímos 120 años. El hombre es carne, punto. ¿Sí? Y nuestros cuerpos así fueron diseñados y así fueron programados. Y aunque existiéramos y tuviéramos el programa de tener existencias de 1000 años de vida, ¿qué creen? A fin de cuentas vamos a morir como carne. Indudablemente, a fin de cuentas vas a morir con 1000 años de existencia. Entonces, nuestros cuerpos así están diseñados. Por ahí dense la tarea de investigar qué son los tardígrados, vean cuál es su proceso de vida. También vean cuál es el proceso de vida de un ajolote. Vean cuál es el proceso de vida de las langostas marinas también. Vean cómo son sus cuerpos. La forma en que ellos se reestructuran y continúan existiendo hasta parecer envidiable para los seres humanos. Pero no fuimos así diseñados. Génesis 5 del 25 al 27. ¿Quién me quiere leer, por favor? Mande. ¿Quién Ya me quiere escucho. leer Génesis 5 del 25 al Estoy yo 27? leyendo, pero se me apagó el micrófono. Ah, Vivió sí, Matusalén, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamed. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamed 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamed 182 años y engendró un hasta, hijo. hasta ahí nada más. Y entonces, ahorita, ¿dónde está Matusalén? Polvo. Está muerto. A fin de cuentas murió. ¿Y qué fue Bueno, lo que hizo Matusalén en vida? Que es reconocido. Entonces, es ahí la siguiente pregunta, ¿sí? Tú ya sabes que vas a morir. Y por gracia de Dios tienes vida. Y por gracia de Dios existes. Y por gracia de Dios tienes conciencia de que vives y de que existe un Dios. Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué vas a hacer con el tiempo que te resta de existencia? Con lo que vas a hacer de vida, ¿cómo vas a glorificar y ensalzar el nombre de Dios con tus acciones? ¿Te vas a seguir limitando a hacer cosas? ¿Te vas a seguir limitando a que te digan qué hacer y qué dejar de hacer? ¿A que decidan por ti? Si se te antoja un agua de limón, ¿te tienes que tomar una de mango porque alguien te la está imponiendo? No, porque por eso tenemos el libre albedrío para decidir nosotros, cada uno. Sí, pero ¿cómo lo vas a hacer? Esa es la siguiente pregunta, ¿cómo lo vas a hacer? bueno, hay ciertas cosas que no podemos exceder en comida, para algunos, ¿no? Entonces,
Hay que saber conocer nuestro cuerpo y también saber abstenernos, como asimismo, abstenernos de ciertos lujos, que si se pueden bien y si no se pueden, pues hay que adaptarnos, como decía el apóstol Pablo, sé tener y no Por, tener. por eso es aprender a soltar, aprender a hacer sin aferrarse a las cosas. Dices, aprender a comer, no solamente aprender a comer, aprender a hacer muchas cosas. Porque hasta hacer limpieza, que parece algo tan sencillo, tiene su manera de hacerse de forma correcta, no como alguien te lo imponga. No, es que dijiste, si quiero un agua de limón, me la tomo. Entonces, como te fuiste a la comida, yo mencioné eso. Pero obviamente que si yo tengo ganas de hacer algo y lo puedo hacer, porque lo podemos hacer con nuestra actitud positiva, hay que hacerlo. Hay que ¿Y cómo hacerlo. lo vas? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo desempeño. Si quiero, por decir un ejemplo, ¿no? Me di- Acuérdense, tantito, Polita, tantito, acuérdense de los talentos. El análisis que hace el apóstol Pablo de los talentos, ¿cuál es? Tienes la habilidad de algo, añádele conocimiento. Al añadirle conocimiento, ¿qué más le vas a agregar? Disciplina. Le vas a agregar disciplina y ¿qué más? piedra, Perseverancia. Y así le vas agregando hasta que finalmente se concluyan las cosas. las ¿Sí? Es las la guía virtudes. que nos enseña Que no, estamos ociosos y ahora sí, no hago nada. sí, de una forma derrotista no digo nada porque quien te daba las indicaciones para que te levantaras de tu cama a hacer las cosas ya no está para que te lo ordene. Como si fueras un robot que se te programa para que hagas las cosas. No somos robots, somos seres autónomos, no somos autómatas. Y de ahí, ¿qué es lo que has aprendido de las escrituras y sobre todo de las enseñanzas del Cristo? Y por última pregunta, y es un análisis personal, ¿estás consciente de que vives? Y no me digan, sí, vivo, ¿por qué? Porque respiro, veo, escucho y oigo, y como me da hambre. No, el resto de la creación de los animales también hacen lo mismo, Sí, pero vivo tú espiritualmente, vives. puedo estar viva y muerta espiritualmente. No, deja espiritualmente, si me estás hablando de temas más avanzados. ¿Vives? ¿Estás viviendo? Porque ya al hablar del tema espiritual es algo más arriba todavía. Entonces, eso es una reflexión, un análisis, el entender por qué morimos, ¿sí? Y espero que, que este estudio de reflexión y análisis, como todos los que hacemos, ¿sí? Los que hacen nuestros hermanos, Saúl, Ricardo, Jaime, en su momento Pablo, son de análisis y reflexiones. Entonces, ¿estás viviendo realmente? Sí te entiendo, hermano, porque precisamente hoy estaba escuchando, porque yo estoy haciendo algo pero estoy escuchando. Y estaba diciendo, cuando camines, empieza a caminar lento, agua, empieza a caminar a prisa, porque se te va deteriorando tu vida. Que si no hacías esto, hazlo. Ya no lo haces porque no puedes, pues fórzate a hacerlo. Y estaba yo escuchando, digo, pues sí es cierto. Estamos luego, ay, no puedo esto, no puedo abrir, no puedo esto. No, no, voy a intentar abrirlo y lo voy a abrir. Y así cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué? Ay, ya no, porque ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer el otro. ¿Por qué no? No voy a hacer brutalidades, pero sí voy a intentar mejorar mi postura. Toda enclenque, pues la voy a mejorar porque yo no puedo seguir así. Y así como eso, otras cosas. Si voy a emprender algo,
que porque tengo miedo que no, voy a emprenderlo, porque ya lo decidí y puedo. Y con la ayuda de nuestro Dios se puede, pero hay que tener una actitud positiva. Lo voy a hacer. Jehová te bendiga. Y va a estar con ustedes. Bueno, ya para despedirnos, porque tenemos que transferirle la guardia a nuestro hermano Jaime. Gracias por sus oraciones. En base a los mensajes que se pasaron al grupo, ya están enterados que nuestra hermana Betsabe ya duerme en el Señor. Bendito Dios. Ella ya terminó su carrera. ¿Sí? El análisis del apóstol Pablo dice que ha peleado la buena batalla, ha ganado la carrera. Ella ya llegó. Entonces ahorita está descansando en el Señor. En un rato más salimos a Veracruz y se le estará dando sepultura mañana en la tarde. Entonces, gracias por sus oraciones. También para nuestro hermano Pablo han funcionado mucho las oraciones. Y bueno, el poquito de tiempo que estamos sobre esta tierra, pues bueno, alabando a Dios y haciendo las cosas en su nombre. Jehová está con ustedes.